nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland! Mientras Adolfo Hitler extendía su poder por toda Europa, un mexicano llegaba a París sin saber que se enfrentaría a los nazis. Gilberto Bosques, cónsul general de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, extendió más de 40,000 visas que significaron la salvación de miles de vidas. Le debo la vida al licenciado Gilberto Bosques Saldívar, a la sazón cónsul de México en Marsella. Viajamos a Europa e investigamos en los archivos de Gilberto Bosques para descubrir a este personaje excepcional en la historia de México. Un revolucionario de principios del siglo XX que llevó muy lejos la tradicional política de asilo y protección de México. Pero consiguieron las visas de México, traían la firma de Gilberto Bosques. Aber das sind mexikanische Visa. Es waren mexikanische Visa und hatten auch, aber... ¿Cree que el cónsul Gilberto Bosques le salvó la vida a su familia? Ja. Ja. Sin reparar en los peligros que acechaban para él y para su familia, que lo acompañó en toda la misión, Gilberto Bosques otorgó visas a judíos y antifascistas de España, Alemania, Austria, Yugoslavia, Italia, Rusia. En total, más de 30 nacionalidades. Gente perseguida de cerca por la Gestapo, por agentes del golpista Francisco Franco y por la policía francesa al servicio de los nazis. Para nosotros, Gilberto Bosques es un justo, porque gracias a su compasión y su bondad y por su lema que era salvar vidas y más vidas, él pudo hacer que varios judíos, centenas de judíos y de otras religiones o nacionalidades lleguen a México o salven la vida o salgan de los campos de concentración y puedan moverse. A lo largo de este programa conoceremos los testimonios de familias salvadas por las visas de Gilberto Bosques y su equipo de diplomáticos mexicanos. Le explicó a mi mamá que había una visa para ella y para mi papá y mi hermano, para un país que se llamaba México. Y recordaremos la fecha en que Gilberto Bosques, su familia y el personal del Consulado de México en Francia fueron detenidos por soldados del ejército nazi, en voz de su hija Laura Bosques, quien entonces tenía 16 años. La Gestapo era la que estaba muy agresiva. ¿Se llevaron dinero? Todo. ¿Documentos también? ¿Documentación? Todo, sí, documentos, sí, todo. Los nazis tomaron el poder en 1933 en Alemania. 4 semanas después, abrieron el primer campo de concentración. Llevaron sus ideas de superioridad aria al gobierno, a las leyes y a la vida cotidiana. De la propaganda pasaron a la violencia, al terror, al genocidio, al holocausto. Al final de la Segunda Guerra Mundial, habían asesinado a más de 6 millones de judíos, 11 millones de no judíos, además de 77 millones de personas de todos los ejércitos que murieron en el conflicto armado. Una de sus primeras acciones fue eliminar a quienes para ellos no servían: enfermos mentales, personas con discapacidad visual, paralíticos. Mataron a más de 250,000. Encerraron a sus enemigos políticos, comunistas, socialistas y socialdemócratas.
A principios de los 30, en todo el mundo, muy pocos se opusieron al crecimiento de los nazis. Echaron de Alemania a los judíos. Años después, los persiguieron por toda Europa para deportarlos y masacrarlos en campos de exterminio. Más adelante nos trasladaremos al sur de Francia para conocer los castillos de la Reynard y de Montgrand, donde Gilberto Bosques estableció refugios para niños y adultos refugiados españoles. Y haremos una visita a Camp de Mills, campo de internamiento y deportación, donde Francia encerró a intelectuales, científicos y artistas de toda Europa. Originalmente el campo de concentración de Sachsenhausen, muy cerca de la ciudad de Berlín, fue diseñado para encerrar a los enemigos del Partido Nacional Socialista. Más tarde se convirtió en sitio de tortura y asesinato de miles de personas. Por aquí pasó al menos un mexicano, de quien se sabe muy poco, pero sufrió el encierro, la carencia de alimentación, el maltrato. También estuvieron cautivos republicanos españoles. Este fue el campo de concentración modelo de los nazis. Por la parte de atrás había una gran calzada por la que ingresaban los prisioneros. Después pasaban el área de comando, que se encuentra allá en color gris. Más tarde los prisioneros se dirigían hacia lo que es ya el interior del campo de concentración. En la parte de arriba se colocaba una ametralladora. Y bueno, se han hecho muchos estudios de lo que ocurría aquí en el campo de concentración, que señalan que por aquí pasaron 200,000 prisioneros aproximadamente a lo largo de 9 años. De ellos murieron 40,000. Arbeit macht frei. La leyenda en la entrada es la misma que se puede ver en campos de concentración nazis de toda Alemania y Europa. Die Nationalsozialisten hier angebracht haben, die sinnhaft ungefähr bedeutet Trabajo libera. El trabajo libera. Trabajo libera. Durch Arbeit die Freiheit hätte erlangen können. El terreno se extiende por decenas de hectáreas. La estructura permitía a los vigilantes observar a los prisioneros desde una torre central y varias más en el perímetro. Aquí se diseñó la arquitectura de violencia y control sobre los detenidos, que después se extendió a Alemania y Europa, y se estableció el comando de todos los campos de concentración. En esta sección, por ejemplo, se recluyó a los prisioneros judíos en 1938, cuando organizaron en 1938 acciones muy violentas contra judíos. Aquí se encerraron 7,000 judíos y tuvieron que vivir aquí bajo unas condiciones extremas. Por ejemplo, tuvieron que dormir allí en esta baraca en el suelo sin camas. Por las noches entraron los guardias, han maltratado a las personas, jugaron juegos horribles, sadísticos con ellos, y de este modo algunos de estos prisioneros ahí también murieron en el marco de esos juegos. Todavía es difícil hablar y reconocer las atrocidades que ocurrieron durante la persecución sistemática, no solo de judíos, sino de gitanos, homosexuales,
personas con discapacidad y testigos de Jehová. Esta es una barraca con el material original en el que dormían y estaban encerrados los prisioneros nazis aquí en Sachsenhausen, muy cerca de la ciudad de Berlín, en este campo de concentración. And can you tell us what was the condition of the imprisonment people here, please? Prisoners were in these barracks sometimes for many years, if they were not tortured or tortured to death by the conditions of living. So, for example, what you see here are beds. There are like 3 stores, and sometimes prisoners were living. They had to sleep 2 or 3 in one bed. Sí. You can imagine how dense the atmosphere here was. What a smell there must have been. No tenían un lugar, no tenían un material adecuado para calentarse. Aquí las temperaturas en Alemania rondan varios grados bajo cero. They didn't get enough food. So there was always a hierarchy inside the barrack of one prisoner who would hand out the food to the others in order to eat. Simplemente tener un plato donde comer se convertía ya en un privilegio. No podían estar todos sentados en la mesa. El racismo, la segregación no se quedaron en el pasado. En los años 90, un grupo de neonazis quemó las barracas, burlándose de lo que vivieron los prisioneros del lugar. Aquí experimentaron con los presos, les contagiaron enfermedades, probaron químicos para resistencia de pilotos y los hacían correr hasta que morían de cansancio e hipotermia. Hay documentos que reportan operaciones de cambio de sexo a homosexuales, con el supuesto consentimiento de los prisioneros. Después de cruzar la explanada de barracas, llegamos a lo que los nazis llamaban Estación Z. Las sensaciones en esta visita con mi compañero camarógrafo Constantino Arismendi van del espanto al horror, a la repulsión. Martín me advierte que en la Estación Z no podemos continuar la entrevista por respeto al memorial dedicado a las más de 40,000 personas que murieron en el campo de concentración. En la Estación Z se encuentran los vestigios de varias habitaciones, donde funcionó una cámara de gas, un cuarto de asesinato sistemático con disparos y un crematorio portátil. El crematorio portátil tenía el fin de incinerar a las víctimas en este mismo lugar. En esta trinchera de fusilamiento, los nazis fusilaron a miles de soldados soviéticos y a otros prisioneros. Y fue gracias a la labor del cónsul mexicano Gilberto Bosques y a otros diplomáticos de nuestro país que se evitó que más personas de Europa llegaran a los campos de concentración nazis. En la historia de Sachsenhausen, menos de 5 prisioneros pudieron huir. Actualmente es un museo, un cementerio y un monumento, donde cada año acuden casi 500,000 de visitantes y sobrevivientes a reflexionar sobre lo que no hay que repetir. Lo que nos explica el director de educación de este campo de concentración es que este era un modelo que realizaron los nazis, porque no nada más había una concentración de prisioneros enemigos de los nazis, sino que había un campo de entrenamiento para las fuerzas de seguridad, los SS, y también había una fábrica. Yes. Había espacio para 3,000 militares nazis y las SS, que se encargaban de la vigilancia y operación de este y todos los campos de concentración y exterminio.
los horrores del nazismo venían huyendo las familias judías de Daniel Wolfowitz, los padres de Susana Alexander y los familiares de André Malraux. El gobierno de México haría todo lo posible por tender la mano a ellos y a miles más en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. El presidente Lázaro Cárdenas nombró cónsul general en Francia a Gilberto Bosques, un político con experiencia que hablaba muy buen francés y que estaba preparado para encabezar la compleja misión mexicana al estallar la Segunda Guerra Mundial. Nos hablaron ampliamente y el general le dio todo su apoyo y llevaba amplias facultades que en determinados momentos, de las cuales en determinados momentos se echó mano. Gilberto Bosques llegó con su esposa, la señora María Luisa Manjarrés, y sus hijos Laura, Teresa y Gilberto a París el 1 de enero de 1939, sin imaginar que en poco tiempo su labor se convertiría en la única opción de huida del continente europeo. Mientras Hitler extendía su poder sobre Europa, los judíos y los opositores huían hacia el último reducto del continente, el sur de Francia. Porque luego invadieron el norte de Francia, cuando estuvieron a 30 kilómetros de nuestra casa, pues nos fuimos en el coche. 30 kilómetros, sí, ya estaban los nazis. Los nazis. Alcanzamos a llevarnos joyas, que fue lo que nos ayudó a sobrevivir, las joyas de mi mamá. La familia de Daniel Wolfowitz huyó en coche, en tren, hasta que llegó a Marsella, importante puerto que comunica a Europa con América y otros continentes. Una madrugada, policías franceses tocaron la puerta para llevarse a todos los que tuvieran nombre y apellido judíos. Como había sabotaje de los ferrocarriles franceses, los alemanes ordenaron hacer redadas de los judíos y de los extranjeros. Y entonces solo aquí tengo eso, el carácter de tigresa de mi madre nos evitó el ser deportados, porque toda la gente que se llevaron allá nunca se supo nada. La mamá de Daniel se negó a entregarse. Los padres de Susana Alexander, Alfred y Brigitte, como judíos comunistas de Alemania, fueron perseguidos con rigor. Mi mamá baja al sur, va bajando porque por la invasión alemana, la parte del sur de Francia estaba liberada todavía en ese momento. Y entonces mis abuelos se habían pasado a Inglaterra, mis abuelos maternos, y comienzan a tramitar desesperados para poder sacar a mi mamá de Francia y a mi papá. Y entonces comienzan a tramitar, a ver en qué embajada, quién, dónde, cómo, por qué, sobre todo en Estados Unidos, y ahí es donde contactan, porque sí eran parte de la familia de mi mamá materna, con el señor Einstein. Pero el señor Einstein ya había cubierto su cuota de refugiados, entonces tuvo que, pero nos recomendó con alguien, y ese señor allí en la embajada de Estados Unidos en Washington, se contacta con el señor Bosques. Después de sufrir el asesinato de varios miembros de su familia en el campo de exterminio de Auschwitz, los padres de André Malraux también se establecieron en el sur de Francia. Nach Amerika zu gehen, und darum hatte sich die Familie Visa für Amerika bemüht. Aber für unsere Familie, weil sie zu kommunistisch war, gab es keine amerikanischen Visa. Ja? Und deshalb kamen diese Visa, die mexikanischen Visa waren die Rettung. Ja? Es war, ja, also sonst gäbe es uns nicht.
1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia y se inició la Segunda Guerra Mundial. En el momento de la entrada del ejército alemán a la capital francesa, el personal de la Embajada de México en París se vio obligado a salir. El último en dejar la sede de la embajada fue precisamente el cónsul Gilberto Bosques. El 7 de junio exactamente de 1940, cuando los alemanes atacan a Francia y a París y cuando van a invadir a París, Gilberto Bosques el 7 de junio se ve obligado a salir de París. Es el último que sale de la legación y como todos, incluso como el gobierno francés, va hacia el sur. Poco después de la llegada del cónsul Gilberto Bosques a París, se desencadenaron dos eventos. La derrota de la República Española frente al golpista Francisco Franco y el éxodo de cientos de miles de refugiados españoles hacia Francia. Todos se movieron hacia el sur, también Gilberto Bosques, su familia y el personal diplomático. Primero tuvo que salir de París a Marsella, por ejemplo, moviendo el consulado a Marsella porque era la parte no ocupada, a pesar de tener un gobierno con tendencia pro-nazi en el famoso estado francés de Vichy. Y en esta situación, con 40 miembros del consulado, con su familia, con sus hijos menores de edad todos, aún así salvando familias, salvando personas, salvando de uno en uno a través de la visa y, como le comentaba, a través de todo una serie de un proceso de hospedaje, inclusive de mantenerlos bien con escuelas, de mantenerlos vivos mientras podían salir de este terror. El puerto de Marsella se llena de gente que va huyendo de la guerra civil de España, del asedio nazi, de la invasión nazi a París. En Marsella, que empezaron a faltar alimentos. No se encontraba pan, no se encontraba azúcar, no se encontraba leche, no se encontraba nada. Todo estaba sumamente restringido, con cupones y tarjetas. Afortunadamente los americanos, los Quakers, mandaban azúcar y mandaban leche condensada. En el verano de 1940, en medio de una crisis humanitaria, el cónsul Bosques organiza una compleja misión. Instala oficinas, tramita visas, esconde opositores y cambia identidades de personas amenazadas. Hacen muchas cosas para ayudar y eso atrae la desconfianza, la hostilidad incluso de los franceses de Vichy, del gobierno de Pétain, pero también de los agentes franquistas que actúan en Francia, son numerosos, también de la Gestapo alemana. Así que hay un montón de vigilancias que tienen que enfrentar para poder dar los visas. Gilberto Bosques actúa para conseguir barcos que puedan transportar a miles de refugiados a territorio mexicano. Tarea difícil porque las líneas comerciales ya no funcionan, solo algunos barcos de carga. Y cuando empiezan las grandes redadas, lo que se llama les rafles en franceses, Gilberto Bosques quiere absolutamente ayudar y ve a judíos que llegan hacia el consulado para pedir auxilio porque están muy amenazados. Así que Bosques desarrolla una actividad extraordinaria para salvar a los judíos, a los alemanes, a los austriacos, a los yugoslavos, a los italianos, es decir, un montón de gente antifascista que se ha refugiado a Francia porque tenían que huirse de sus países o del nazismo. En estas calles se reúnen extranjeros en busca del auxilio de las visas mexicanas. Aquí es donde ellos atendían a toda la gente para poder tramitar los papeles en base a
a una urgencia, a una necesidad para poder salvar las vidas. Ahora muchos de los visados se calculan entre 40 y 50 mil. Muchos de ellos no fueron a México, pero sí utilizaron esos visados para poder escapar al nazismo y al franquismo y seguir una lucha, una milicia, ¿no? Pero muchos no pueden abandonar Francia rumbo a México, por lo que Gilberto Bosques decide conseguir un refugio seguro y alquila 2 castillos en los alrededores de Marsella. Fueron cientos miles de personas que huyendo de España llegaron aquí a Marsella, de que vivían en la calle, en los coches, en cualquier lado que pudiera caber la gente, y el trabajo de Bosques, de alguna manera, rentando los castillos de Renard y de Montgrand, albergó, no sé precisamente el número total de gente, pero con un cupo de 800 personas de un lado y de 500 personas del otro. En la entrada del castillo de la Reynard se coloca la bandera de México. Es un territorio de paz, de armonía, a solo unos kilómetros de las bombas y de los campos de internamiento y de concentración. Con eso pudo albergar a más de 1.500 personas. Y era realmente pueblos mexicanos. Los franceses, los vecinos, solían llamar a esos castillos los pueblos mexicanos, porque realmente había un montón de personas. Estas fotografías inéditas, obtenidas por el equipo de los reporteros en Marsella, Francia, muestran las actividades que realizaban los refugiados españoles en el castillo de la Reynard. Consultas médicas para niños y adultos, presentaciones de música, juegos de convivencia, limpieza, trabajo en el campo y administración. Il y avait des gens qui faisaient de la menuiserie, de la maçonnerie, enfin, il y avait tous les corps de métier. Et il y avait du soutien, de la formation. Il y avait aussi de la formation, des gens qui apprenaient à lire, à écrire, enfin, qui continuaient à se former. Et avec des activités culturelles. Donc c'était vraiment un petit village qui était animé, quoi. Algunos de estos niños ya habían pasado por campos de concentración. Los refugiados habían perdido todo y solo un país les tendió la mano. Durante más de un año en el castillo de la Reynard se sirvieron más de 300,000 desayunos, 300,000 comidas y 300,000 cenas. Asociaciones civiles apoyaron con dinero para dar techo, alimento y atención a la salud. Bosques empieza a gestionar y a buscar que todo aquel que pueda salir le empieza a expedir papeles. Ahí está auxiliado, entre otros, por Fernando Gamboa, que después fue un importante hombre de cultura. Y le dan salida, es decir, todo aquel que cabía en los barcos, pues tratan de que se embarque, se establece un flujo entre Marsella y Veracruz, y pues llegan varios barcos, hasta que estalla la guerra finalmente en Europa y se interrumpe el tránsito marítimo. Nos encontramos con el director actual de este albergue en el Castillo de la Reynard. Esta es la vista que tiene, este es el ambiente de tranquilidad que se puede dar en la actualidad a este grupo de 70 niños que duermen aquí, prácticamente viven aquí, pero que seguramente podían ver desde la terraza todas las personas, la mayor parte de ellas españolas. Ahora, como en el pasado, el Castillo de la Reynard se utiliza para dar alojamiento y una esperanza de vida a niños y jóvenes maltratados de la ciudad de Marsella. Un hectare de jardin, donc avec un petit parc pour les plus jeunes pour faire des activités et puis des jeux. Et après derrière on a donc mis en place un tennis et un terrain de football. A punto de ser detenidos por la policía francesa, los padres de Daniel Wolfowitz consiguen una visa de Gilberto Bosques para que 8 miembros de su familia puedan emigrar a México. Lo recuerdo muy bien, era un pueblito de nada que se llama Canfranc. Y le digo, era el día en que se vencían todos nuestros papeles, el 1 de enero de 1942. De milagro.
y de allá pasamos el tren a Madrid en condiciones difíciles. Los padres de Susana Alexander reciben un telegrama para presentarse con el cónsul Gilberto Bosques y poder viajar a México. La gestión es realizada por Albert Einstein, el gran científico judío que huyó hacia los Estados Unidos. Gracias a Dios salieron, porque ese Santo Tomás, ese barco último, es el último que salió. Bueno, primero fueron de Marsella a Casablanca. En compañía de su hijo de 2 años, Alfred y Brigitte Alexander, abordan el último barco rumbo a Veracruz antes de que se extienda el conflicto bélico. La función de Gilberto Bosques y de sus colaboradores en el sur de Francia ya no era solo ayudar a los refugiados españoles, sino a una multitud de antifascistas de toda Europa. No sabía que su misión lo llevaría a ser capturado por soldados nazis, de lo que le hablaremos más adelante. Esta vieja fábrica de Texas, muy cerca de Marsella, el gobierno de Francia, aliado de los nazis, estableció Camp de Mille. Primero fue un centro de internamiento para opositores y más tarde centro de inmigrantes y deportación de judíos. En el verano de 1942, desde aquí salieron vagones con más de 2.000 personas de origen judío para ser asesinados en el campo de exterminio de Auschwitz, Polonia. Una madre cargando a sus 2 hijos se arrojó al vacío al saber que viajaría en los vagones de la muerte. C'est une période évidemment extrêmement douloureuse ici. Il va y avoir notamment des suicides. La llamada solución final de Hitler se propuso exterminar a todos los judíos. En el 2013, Camp de Mille se puede visitar como museo y memorial. Et certains juifs avaient une photo notamment du consul Bosquez et la carte ici qui indique à partir de Marseille en 1941 l'ensemble des destinations d'émigration. Et vous voyez à partir de Marseille, l'action du consul Bosquez est pour nous très importante parce qu'elle constitue un acte juste. Aquí estuvieron presos intelectuales, artistas, escritores, premios Nobel de 32 países que pensaron que la guerra no los alcanzaría en Francia. Gilberto Bosques logró sacar a varios prisioneros de Camp de Mille y de otros campos de internamiento de Francia. Pero los esfuerzos del diplomático fueron interrumpidos al entrar México en la Segunda Guerra Mundial. En un acto violatorio al derecho internacional, soldados nazis acudieron a detener al cónsul general Gilberto Bosques, a su familia y a 43 colaboradores. Laura Bosques era una jovencita, pero tiene el recuerdo fresco de la incursión. En cuanto Francia fue invadida totalmente, entonces México rompió relaciones con Francia, pero estábamos en Vichy. En ese momento, al día siguiente, ya que estábamos listos para salir, porque la Gestapo
los alemanes, la Gestapo, un capitán que iba al frente, de hecho, ¿no? Invadieron la legación. ¿Cuántos eran, se acuerdan? No, pero eran muchos. ¿Entraron sí, entraron con armas, todos armados, todos. con uniformes? Sí. Y entonces el los capitán, hijos, ¿ustedes se dieron cuenta, los hijos? Bueno, nosotros, mi papá estaba en las oficinas y nosotros estábamos abajo. Y cuando subimos y lo vimos, ¿no? ¿Qué escucharon? No hubo disparos, no se oía. No se oía hasta que subimos, que vimos que estaba invadida la legación. En el momento de la detención, había varios millones de francos en la oficina de Bosques, dinero destinado a la protección de refugiados. Le pidió un recibo al oficial nazi. El oficial nazi se lo firmó. Gilberto Bosques dijo, por favor, me da un recibo. Y era tan convincente, no sé en qué idioma, pues en francés habrá sido, o con gestos, yo no sé. Este militar le dio un recibo. ¿Va a creer que fusilaron los alemanes al miembro del ejército que fue tan decente de expedirle este recibo? Con engaños, Gilberto Bosques, su familia y el grupo de colaboradores diplomáticos de México fueron traídos aquí, a Alemania, a las afueras de la ciudad de Bonn, a este hotel de lujo donde permanecieron recluidos más de un año. Uno de los lugares favoritos para el descanso de Adolfo Hitler. ¿Escuchaban ustedes ahí las bombas? Sí, estamos a 40 kilómetros de Colonia, así es que vimos todos los bombardeos de Colonia. La zona era también industrial, entonces con frecuencia, casi diario. ¿Los bombardeos eran de los aliados contra bueno, nazis? En la noche eran la RAF, los ingleses, y en el día los americanos. Sí. Pero no tuvimos miedo. Mis papás nos llevaron muy bien, la verdad. Nos explicaron todo. Durante el cautiverio de más de un año, Gilberto Bosques y sus colaboradores fueron tratados con respeto, pero sin la posibilidad de salir, con deficiente alimentación. Casi no teníamos nada, pero en eso llegaron los paquetes de la Cruz Roja, y eso nos dio una ayudadita, ¿no? Sí, nos dio una ayuda en ese momento. Y luego, bueno, pues un día se terminaron las negociaciones y salimos para Francia. En este documento, Gilberto Bosques señala que estaban prisioneros con representantes de 8 países más. La fotografía se tomó en el hotel de Bad Godesberg. Well, from 1942 till 1945, it was not a hotel in the normal way. We had just one room where we could serve coffee and some refreshments, and that's it. And all the rest was occupied by the government and was filled with very special persons from all over the world, from South America, from Belgium, from France especially, for 3 years. El señor Fritz Dressen es miembro de la familia propietaria de este hotel por varias generaciones, pero no sabía que aquí estuvo recluido el cónsul general de México. La historia nos revela más sorpresas. En la parte superior del hotel se ubica la suite del Führer, donde Hitler se hospedó en 60 ocasiones, con vista al río Rin. It's not so easy to handle with the history itself, but history is history. And an hotel is a very special place. Gracias a las visas otorgadas por Gilberto Bosques, 3 familias, entre muchas más, lograron huir del terror de una Europa invadida por los nazis
y desembarcar en territorio de México. Yo creo que esto debe haber sido para mis papás. Imagínese usted que esté de pronto en un lugar donde usted necesita salir y alguien le tiende la mano. A los padres de Susana Alexander, el gobierno de México les dio 30 pesos para iniciar una nueva vida. También les otorgó una identidad, pues los nazis les quitaron hasta la nacionalidad. Gracias a este documento, ahí estamos ya registrados nosotros. Ahí está mi mamá, Brígida Kaufmann, nombre de la esposa, y aquí dice nombre y edad de los hijos menores, Didier, Susana y Roberto, 8 y 5 y 5 años. Daniel Wolfowitz y los 8 miembros de su familia francesa volvieron a nacer cuando llegaron al puerto de Veracruz. Nos quedamos allá unos 2 o 3 días, es muy agradable. Por la noche hay una orquesta que toca música, hay marimba, hay mariachis y todo. Yo tenía 13 años, o sea que la mayor parte de mi vida la he vivido aquí. Y aunque ella tenía 1 año cuando llegó, sabe que México abrió las puertas a sus padres, reconocidos comunistas de Alemania. Mexiko ist eines der wenigen Exilländer gewesen, die offizielle Arbeitserlaubnis gegeben haben. Ja. Gilberto Bosques, su familia y su equipo diplomático fueron intercambiados por prisioneros alemanes y regresaron a México sanos y salvos. Volaron a Nueva York y después en tren hasta la estación de Buenavista, donde llegaron el 29 de marzo de 1944. No pasó mucho tiempo para que Bosques estuviera en Europa otra vez, salvando gente, ahora como embajador en Portugal. Entre las personas o familias que llegaron a México, gracias a las visas del cónsul general en Francia, figuran el historiador de arte Paul Westheim, el historiador Friedrich Katz y el antropólogo Rodolfo Stavenhagen. Tenemos desde grandes escritores como Anna Segers, tenemos a Egon Erwin, por ejemplo, tenemos a Matthias Goeritz, tenemos inclusive antecedentes, la madre de Susana Alexander. Tenemos muchos personajes que fueron a México, que aportaron también a la cultura de México, que ayudaron en distintas áreas y los integramos como mexicanos también a la sociedad fácilmente. Esa es parte de la tradición de asilo y exilio y refugiados en México, que se les integra a la sociedad. El Museo de Memoria y Tolerancia del centro de la Ciudad de México honra la labor de Gilberto Bosques. Es una persona justa, honorable, que hizo un cambio en la humanidad, que salvó miles de personas, que decidió no actuar por sí mismo, sino por los demás. Eso es lo que hace una persona justa. En la tradición judía se dice que quien salva una vida salva al mundo entero. Y en este caso Gilberto habría salvado a muchos mundos. Gilberto Bosques continuó su carrera diplomática y fue embajador de México en Cuba, en el momento del triunfo de la revolución de Fidel Castro. En el archivo de Bosques podemos encontrar las múltiples facetas de su personalidad. Fue educador, fue escritor, fue editorialista, fue director de periódicos, fue poeta, aficionado a los toros, promotor de la cultura. Se negó a colaborar con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Gilberto Bosques se retiró de la vida política mexicana al ascender a la silla presidencial Gustavo Díaz Ordaz. Su paisano lo conocía muy bien y dijo, ya no quiero jugar, como además su edad ya era la jubilatoria, se retiró, pero en desacuerdo político en primer lugar. Y como estaba en desacuerdo, pues lo marginaron fácilmente. Y el exilio también es una cosa básicamente de izquierda. En Berlín,
La Academia de Artes presentó una exposición de 25 familias salvadas por las visas de Gilberto Bosques. La gran virtud que tuvo el señor Gilberto Bosques es que al ver que el final definitivamente iba a ser la muerte, él empezó a otorgar visas a personas que definitivamente estaban descubiertas, que no podían de ninguna manera atravesar sus países sin ninguna visa en especial. Con testimonios, textos y videos, se relata la aportación del exilio mexicano. Nuestra visa tiene la signatura de Gilberto Bosques y están también en la exposición en la academia. Gilberto Bosques era un diplomático muy sencillo, muy enfocado a su trabajo y poco a los reconocimientos. En ese sentido no fue alguien que se dedicara a presumir lo que había hecho, sino a seguir haciendo más cosas por México. Gilberto Bosques vivió 103 años, sinónimo del siglo XX mexicano, revolucionario con los hermanos Cerdán, periodista, diputado, autor de la educación socialista, colaborador del general Lázaro Cárdenas. Me siento realmente abrumado por tanta honra que recibo, por palabras que no sé si la merezco, y por la atención y la presencia de ustedes de tan alta calidad humana. Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, un mexicano excepcional.